Profecías bíblicas de Jesús y su doctrina. Les presenta hoy un resumen de la profecía de Mateo 24 y su interpretación profética de lo que pronto sucederá. Empecemos. La profecía de Mateo 24. Sincroniza todas las profecías. Jesús comienza hablando de la destrucción del templo construido por los romanos, cumplida en el año 70. Los judíos se esparcieron por el mundo, y después de la Segunda Guerra Mundial, regresaron cuando se constituye a Israel como nación, en el año 1948, después de 2 milenios. Hoy ya hacen 78 años, y a este siglo le faltan 22 años para culminar. Según las señales, no pasará el siglo antes que sucedan estas cosas. Después de advertirles Jesús sobre los engaños de su venida. Porque vendrán muchos señalando que son el ungido, el Cristo, y a muchos engañarán. Para los judíos que esperan su primera venida, serán confundidos con su segunda venida. Gestándose el proceso habrá guerras y noticias de guerra. Hoy en día hay unos 56 a 60 conflictos activos de guerra reales en el mundo, pronunciándose levantamientos de líderes mundiales para dirigir su rumbo. Habrá peste generalizada, hambre por la situación económica de los países, y terremotos en diferentes partes del mundo. Esto lo llama Jesús, el principio de dolores. Cuando se levante ese líder mundial, vendrá en alianza, con mal, hacia la nación de Israel. Porque será un judío celoso, que implantará y cambiará las leyes, en unión de países y de las familias, líderes religiosos, gobernantes, y demás organizaciones y sistema judío. Afligirá extremadamente a todo aquel que se atreva a anunciar su nombre. El nombre del Hijo de Dios, Jesús, como Dios y Señor. Lo obligarán a negar y anunciar el nombre de Jesús. Jesús les dice, que se predicará el Evangelio del reino. Fíjense que dice, no el Evangelio de salvación, sino del reino. Anunciando el reino de Dios. Y a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este será predicado para testimonio en todas las naciones. En ese tiempo habrá mucha maldad, corrupción, y mal arbitraje de los bienes, de las principales figuras religiosas y gobernantes corrompidos, inmorales. Surgirán muchos falsos profetas, que hablarán mentira, y harán falsos prodigios para impresionar, engañando aún a sus escogidos. Estos y muchos dejarán de amar. Y en medio de toda esta maldad, se entregarán para ser atribulados, dejarán de ser fieles, se aborrecerán. Dando una mala imagen de lo que es el judaísmo y sus principios de la ley, traspasando e invalidando la ley de Dios. Un líder de otra nación, con raíces judías, se opondrá al nombre de Jesús como rey, porque éste se establecerá como dominador y rey del mundo. Con mala intención, se aliará y vendrán a destruir e incendiar de una manera abominable a Jerusalén. En una advertencia final, Jesús les habla que comprendan los tiempos, y estén atentos, pidiendo que huya a los montes, cuando vean a Jerusalén llena de ejércitos extranjeros. Serán expuestos como holocaustos, las mujeres embarazadas, y a sus hijos, los matarán brutalmente. Pero cuando sucedan estas cosas, les dice Jesús, huyan, escapen por su vida, a los montes, a resguardarse de este abominable hecho. Dios reunirá a sus escogidos y vendrá en rescate de Jerusalén, y como dice la profecía de Ezequiel 38 y 39. Las potencias del cielo serán conmovidas y enviará fuego contra los ejércitos del mundo y los exterminará. Este será el juicio a las naciones en la tierra. La revelación de la profecía de Mateo 24. Dios revela lo que sucederá pronto. Primero hablaremos de Estados Unidos, conquistada por Inglaterra. América del Sur, conquistada por Europa, y Europa. Veremos cómo se desenvuelven todos estos acontecimientos en el mundo, con la guerra de Ucrania, en guerra con Rusia, entre los países que posee grandes recursos. El papel de Europa en lo que le sucederá a los judíos. En relación con la profecía de Ezequiel 38 y 39, y Mateo 24. Mateo 24 habla, como hemos señalado, de dos sucesos proféticos. Y sobre los sucesos de las señales de la segunda venida de Jesús. ¿Qué faltaría por suceder? Solo que se levante nación contra nación. Las grandes potencias mundiales se levantarán unas contra otras. Y dentro del reloj cronológico, sí hay que anexar a Estados Unidos y las Américas. ¿Por qué razón? Aunque no las menciona la Biblia. Ellas están incorporadas en lo que menciona la Biblia hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razón no las menciona la Biblia? Porque son naciones sumamente nuevas, que según nacieron de migraciones masivas que se trasladan a Alaska y a toda América por el estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska. Y por los grandes deslizamientos de hielo y el calentamiento global, ya no es posible un acceso sobre hielo a estos lugares. Igual hay que señalar la mezcla de Inglaterra con el norte, y de Europa con el sur de las Américas. Ahora, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos se elevó más que los países suramericanos. No por poseer o no recursos. Fue conquistado por Inglaterra, sembrando todo este carácter imperialista, con que ellos tratan de dominar al mundo. Esta influencia los impulsa a dominar los recursos de los países de menos desarrollo económico y dependientes del petróleo,
como fuente de energía y de ingreso, así como otros recursos naturales. Sin embargo, los países de Sudamérica, entre estos Venezuela, fueron conquistados por Europa. Pero Europa no depende del petróleo, aunque requiere petróleo para asfaltado de sus calles. En su técnica abarata los costos, en todos sus rubros, así como el del combustible. Actualmente, innova con la energía eléctrica, quien desplazará a los de gasolina y gasoil. Europa innova con la tecnología solar y la eólica. Su economía es muy diversificada. Aunque China trate de competir con ella, nunca la dominará, puesto que China copia a todos los rubros de la economía, las estrategias y la tecnología. Pero Europa crea nuevos rubros, nuevas tecnologías, nuevas alternativas, y comercia con todos los rubros de la economía, en diversidades de productos y sustitutos. En cuanto a toda la industria y fabricación de bienes y servicios, su crecimiento y su avance es bastante competitivo con respecto a las otras economías, que marca la diferencia ante las otras potencias. Su auge es basado en abaratar los costos de producción, y buscan otras alternativas en sus rubros de bienes y servicios. Entretanto, de Europa surgirá el cuerno pequeño que menciona el libro de Daniel. Este es un país de Europa actualmente, a quien se le está aliando otros países, y se levantará por encima de los cuernos más grandes en potencia mundial, porque de este dependerá la economía de Europa y posiblemente la del mundo, ya que posee muchísimos recursos en cuanto a cubrir la necesidad de Europa y posiblemente mundial. Tal es el caso de Ucrania. Si Estados Unidos continúa con este impulso de apoderarse de los países de Sudamérica de menos recursos y de otros países del mundo de menos desarrollo económico, como hasta ahora lo ha hecho, según la ejecución de sus planes políticos. Estados Unidos está siempre por encima de China y Europa, competitivamente, pero no los logrará dominar. Pero Europa nunca se aliará a Estados Unidos, ya que su economía es muy amplia y competitiva, que no requiere depender de las importaciones de Estados Unidos. Ahora porque Europa va a dominar al mundo a través de este cuerno pequeño aliado con muchos países. ¿Y por qué Europa quiere dominar al Medio Oriente? ¿Será por el petróleo? ¿Será por la economía? No será por esto. Es por malos pensamientos contra Israel. Es porque a pesar de lo que ha ocurrido en el mundo, las guerras y todo lo que le ha sucedido, y lo que le han hecho, ellos siempre han surgido, han avanzado, sin hacer mucho esfuerzo, han salido adelante, por la ayuda que Dios le ha prestado a ellos. De un gobierno de Europa, por parte de su gobernante, quien los dominará, los vendrán a destruir, para apoderarse a la fuerza de sus recursos. Ellos han surgido porque tienen esa bendición por su escogencia como pueblo de Dios. Esta es la diferencia. Sin embargo, ellos han sido conquistadores, explotadores, utiliza mano de obra barata para surgir, cosa que no ha hecho Israel, porque ellos seguían por los lineamientos de la ley. A pesar de que no siguen algunos la ley y hay corrupción, han roto el pacto, hay muchos conflictos. Pero hay muchas personas que se rigen con la ley, y la bendición llega sobre ellos, porque ya están pautados, ya está dicha. Allí estará la conmoción del mundo. Mientras los otros países luchan, por el petróleo, la energía, el agua, toda la economía, los conflictos políticos, la crisis, el calentamiento global, de la quema, de las inundaciones, la peste, entre otras situaciones. Entretanto, Israel prevalece ante estas situaciones. Por esta razón, ellos vendrán a apoderarse de esta tranquilidad en paz. Ya no será un conflicto económico, sino que ellos están tranquilos a pesar de toda la situación que viene sobre el mundo. Cuando ellos permanezcan en paz, tranquilos, allí vendrá el conflicto sobre eso. Se levantará uno con estrategia militar, de alianza, de dominio, que traerá una gran tribulación para los judíos en el mundo, que estarán en bonanza, en bienestar, en progreso, todos ellos tranquilos. Allí vendrá destrucción sobre ellos, para apoderarse de todo lo que le pertenece, así como lo hizo Hitler, que vio a los judíos con mayor progreso que Alemania. Y esta persecución será para los judíos en el mundo. Aunque muchos han pensado que es para la Iglesia, es para los judíos no solo en Israel, sino los que están situados en todo el mundo. En diferentes partes del mundo tendrán extremada aflicción por causa de creer en el nombre de Jesús. Como dice la profecía por causa de su nombre. Comprenda y entienda que es por causa de su nombre. Cuando crean en el nombre del Hijo de Dios,